Así se hace. Hoy en Así se hace. Robots submarinos. Presta atención porque esta historia es muy profunda. Lasañas. Ven y pasta un rato con nosotros. Te lo agradeceremos. Sierras de cinta. Te mostraremos de qué manera se trabaja la madera. Y bastones de esquí y de trekking. Una visión equilibrada sobre un tema un tanto resbaladizo. Pero primero... Los robots pueden realizar multitud de tareas subacuáticas que están más allá de la capacidad de los buceadores, tales como recoger muestras del lecho marino para investigación científica, explorar naufragios, inspeccionar tuberías submarinas, buscar explosivos o incluso recuperar los cuerpos. Este robot submarino en particular está diseñado para encontrar víctimas inconscientes o ahogadas. Recientes sucesos han demostrado que una persona rescatada en menos de 90 minutos puede sobrevivir sin sufrir daños cerebrales cuando los socorristas siguen un protocolo de reanimación concreto. El robot utiliza una tenaza con bloqueo de seguridad para agarrar a la víctima por una extremidad y subirla a la superficie. Su cámara integrada ofrece a los operadores una vista submarina. Cuando el agua está demasiado turbia para poder ver, su tecnología de mejora de imagen y su sistema sonar puede detectar el contorno de los objetos. El robot se mueve por el agua gracias a unos propulsores. Para cada uno de ellos, los técnicos colocan un par de juntas tóricas engrasadas en las tapas finales. Estas se instalan en cada uno de los extremos del cárter del propulsor. Las juntas tóricas sellan las tapas finales, impidiendo que el agua penetre en el motor que se encuentra dentro del cárter. El eje del motor sobresale a través de la tapa fina del propulsor. Una retención mecánica sujeta las dos tapas finales. Los propulsores se llenan con aceite. Esto impide que implosionen por la presión cuando el robot desciende a mucha profundidad. Después de llenarlo, mediante vacío, se extrae cualquier burbuja de aire y se introduce el aceite en todos los huecos. A continuación, se instala un depósito que también se llena de aceite. Cuando la presión bajo el agua aumente, este aceite de reserva llenará cualquier minúsculo espacio de aire que el vacío no haya eliminado. Ahora se cierra el depósito con un tornillo de sellado para evitar que el aceite se filtre. A continuación, dirigen su atención al principal componente, una hélice de 2 palas hecha de resistente nylon que se coloca en la parte trasera de los propulsores. Después, se instala el chasis de la cámara en el robot. Este también contiene la mayoría de los componentes electrónicos del robot, como el ordenador, el equipo de comunicaciones y la iluminación. Aquí están conectando la correa del pequeño motor que inclina la cámara hacia arriba y hacia abajo. Cubren el chasis de la cámara con un cilindro acrílico transparente llamado mirilla. Una tapa con otra junta tórica aísla el chasis del agua. En el extremo opuesto se instala la fuente de alimentación y después se reviste con un tubo metálico que también se sella por ambos lados con una tapa final y una junta tórica. Para que los propulsores funcionen con la máxima eficiencia, el robot debe tener una flotabilidad neutra, ni muy ligera ni muy pesada. Entonces, una vez instalados todos los propulsores y toda la electrónica, los técnicos instalan la boya principal. Algunos modelos cuentan con boyas adicionales. Ahora se tapa cada hélice con una cubierta ventilada llamada tobera Cort. Esto aísla el flujo de agua, maximizando la eficiencia de la hélice. Estas estructuras tienen la misma función que los parachoques de un automóvil, que absorben la fuerza de cualquier impacto, protegiendo al robot de posibles daños cuando se encuentre con objetos bajo el agua. Las estructuras parachoques también actúan como puntos de anclaje para las lámparas y otros componentes, incluidas herramientas especializadas como la tenaza de desacople rápido que puede agarrar las extremidades de la persona ahogada. La tenaza se instala en ángulo para que no obstruya la cámara. Ahora la unidad de sonar que también se monta en las estructuras parachoques. El sonar proyecta una imagen en 3D de 130 grados de izquierda a derecha a un monitor situado en la superficie, mostrando el contorno de los objetos que rodean al robot. Por último, en la parte superior, se instala una luz estroboscópica, una baliza intermitente que indica a los socorristas de la superficie la ubicación exacta del robot.
todos los robots submarinos pasan una prueba de inmersión. Para ello, los sumergen en un tanque que es básicamente un acuario, completado con dibujos de peces. La presencia de estos dibujos no es trivial, ya que proporcionan imágenes a todo color para que los técnicos puedan comprobar el enfoque de la cámara. Superada la prueba, le espera el mar abierto, aunque esperemos que solo al robot y no a nadie más. Existen muchas maneras de hacer una lasaña, pero no importa cuántas se coman, la gente nunca se cansa de este clásico plato. Famosa en Italia desde hace siglos, su atractivo trasciende fronteras y culturas, especialmente porque no se trata de un plato difícil de hacer una vez que le coges el truco. Además, es muy sabrosa. Las placas de pasta ondulada definen la lasaña. Le dan forma. Entre las capas, las posibilidades son infinitas. Bueno, dentro de lo razonable. Para hacer una lasaña vegetal, la cosa empieza con cebolla sofrita, sazonada con pimienta y sal. Después se añade puré de tomate a esta mezcla sabrosa. Los ingredientes se remueven mientras se cocinan a fuego lento en esta mezcladora calentada al vapor. En poco tiempo se obtiene una completa salsa de tomate. La salsa se bombea a unos recipientes para lasaña, proporcionando la primera capa de condimento, pero también con un fin práctico: evitar que la pasta se pegue al fondo de la bandeja durante el horneado. Los trabajadores colocan las láminas onduladas de pasta de lasaña sobre la salsa. La pasta está hecha de una mezcla de harina de trigo duro y de trigo integral, de la que se obtiene una textura consistente aunque blanda. Ahora hablamos de los ingredientes del relleno. Esta lasaña industrial se hará con verduras orgánicas asadas. Entre ellas habrá trozos de brócoli, pimiento picado, cebolla, zanahoria, calabacín y champiñones. Para empezar, se carga la verdura cortada y troceada en la siguiente mezcladora a vapor. Las palas remueven los ingredientes hasta que se doran en aceite. Esto hace que los azúcares naturales se descompongan y los vegetales se vuelvan más dulces. El cremoso queso mozzarella compensará ese sabor azucarado. Se añaden las verduras caramelizadas, la mozzarella rallada y más láminas de pasta, creando capas de relleno, y todavía falta mucho por ver. Mientras, en otra mezcladora calentada a vapor, se cocina a fuego lento una mezcla de leche, aceite y harina de arroz. Las paletas distribuyen los ingredientes y la salsa comienza a espesar. Para esta receta, 2 quesos, Monterrey Jack y parmesano, añaden una nueva dimensión de sabor. A continuación, una pizca grande de nuez moscada y sal espolvoreada intensifican su sabor. Y después de removerla un poco más, la salsa blanca se vuelve suave y sustancialmente más espesa. Mientras tanto, un trabajador introduce cortezas de pan en una trituradora. Las cortezas son trozos rotos procedentes de una cadena de producción de pizzas que se han secado hasta obtener una consistencia concreta, por la que se deberían triturar bien. Una cuchilla en espiral convierte las cortezas en pan rallado. Es un ingrediente superficial clásico de las lasañas y le añade un toque crujiente. Estos ingredientes finales conforman la lasaña. La salsa cremosa y el pan rallado proporcionan el toque final a las capas de la lasaña. Las cosas pasan mucho más rápido en la fábrica que en casa. Aquí se preparan 48 porciones individuales cada minuto. Después se colocan en bandejas y se trasladan a un congelador especial. Es un congelador de aire forzado, también conocido como congelador rápido, que baja la temperatura de los alimentos con mucha rapidez, conservando mejor su sabor. En el siguiente turno de trabajo, se retiran las lasañas del congelador y se empaquetan. Para ello, una cinta transportadora desplaza cada una por una cortina de celofán. La envoltura se sella térmicamente alrededor de las bandejas y se mueven con rapidez para evitar que se descongelen.
En esta cadena se empaquetan 75 lasañas por minuto, que después regresan al congelador a la espera de su envío. Antes solo la mamma la hacía. Ahora trabajadores y máquinas se unen para producir en serie esta tradicional y sencilla receta. Pero ojo, aunque se puede producir en serie la cocina de tu madre, nunca se podrá producir en serie a tu madre. Eso no estaría bien. A continuación, bastones de esquí. Déjanos que te estabilicemos en el terreno resbaladizo de la vida. Y sierras de cinta, recortaremos a través de un bosque de datos. Nos vemos tras la pausa. Ya estamos aquí. Desde el taller de tu casa a una fábrica, la sierra de cinta es una de las herramientas eléctricas más populares. En lugar de la tradicional hoja de sierra, tiene una tira metálica dentada que se desplaza continuamente en bucle por 2 o 3 ruedas giratorias. Puede hacer cortes rectos, curvos y en ángulo. Esta es una sierra de cinta industrial, diseñada para cortar madera, aluminio y materiales compuestos como el plexiglas. Puede cortar piezas de hasta 30 centímetros de grosor, al igual que puede cortar por la mitad una tabla de hasta 1 metro de ancho. La superficie de la mesa hecha de hierro fundido macizo también se inclina hasta un máximo de 45 grados para realizar cortes en ángulo. El fabricante de la sierra de cinta obtiene el hierro de una fundición cercana. Después utiliza una esmeriladora rotatoria para hacer la superficie, que se puede ver a la derecha lisa y brillante. Uno de los componentes principales de la sierra es el soporte del rodamiento inferior. Une el motor con la más baja de las 2 ruedas de hierro fundido que giran la hoja de sierra. Posteriormente, esa rueda menor se montará en un extremo del eje del soporte del rodamiento. Pero primero se debe colocar la polea motriz en el extremo opuesto del eje. El motor rotará la polea motriz, que a su vez girará el eje y por tanto la rueda inferior situada en el extremo opuesto. Esta rueda mueve la hoja de sierra que también está enrollada en las ruedas superiores. Todas esas ruedas necesitan un canto de goma que garantice que la hoja se mueva con suavidad y no resbale. Para acoplarlo, los trabajadores posicionan una guía por encima de la primera rueda y deslizan una banda de goma sobre ella. A continuación, se aplica una capa de adhesivo de contacto por el canto de la rueda y de la banda de goma. Después, se tira con cuidado de la banda de goma de la guía, se le da la vuelta y se presiona la parte con adhesivo contra la superficie de la rueda sobre la que también se aplicó el adhesivo. Ahora la primera rueda tiene un borde engomado. Para hacer la segunda rueda se repite el mismo procedimiento. Mientras tanto, en otro departamento se ha soldado el armario de acero para la sierra de cinta. Después de que el armario esté pintado, se comienzan a instalar los diferentes componentes, entre ellos el mecanismo de soporte de la rueda superior. Dicha rueda se monta en esta pared. En la parte inferior de la pared se instala el soporte para la rueda inferior que sobresale hacia adelante por un orificio. Este soporte es el eje del soporte del rodamiento inferior, el lado opuesto de la polea motriz. Después de montar la rueda inferior, el operario va por detrás de la pared para instalar un motor eléctrico, justo debajo del soporte del rodamiento inferior, y une ambos con un par de correas. De ese modo, ahora cuando se encienda el motor, la polea rotará y la rueda inferior girará. Lo siguiente es atornillar la mesa, que bascula sobre muñones, un par de soportes semicirculares de hierro fundido. Uno se atornilla a la parte inferior de la mesa y el otro al armazón de la mesa del armario. Ahora llega la parte más crítica del proceso de ensamblaje, alinear las ruedas. Para llevar a cabo la tarea, se utiliza esta plantilla como guía de precisión. Las ruedas deben estar perfectamente equilibradas para mantener estable la hoja de sierra. Una vez completada la alineación, se retira la plantilla y se enrolla la hoja de sierra de acero alrededor de las 2 ruedas.
Después se ajusta la tensión de la hoja ajustando el graduador a la anchura de la mesa. Y por último, se montan por encima los rodamientos que guiarán la hoja. Sin ellos, la hoja se tambalearía o se desviaría de la línea a causa de la fuerza soportada al cortar madera u otros materiales duros. Ahora solo falta la comprobación final para garantizar que todo funciona correctamente y para estar absolutamente seguros de que esta sierra de cinta va a toda velocidad cuando se trata de cortar materiales de construcción y no dedos. Ya sea esquiando por una pendiente o haciendo senderismo por un camino rocoso, unos bastones metálicos puntiagudos te pueden proporcionar el apoyo que necesitas. Añaden equilibrio y ritmo a ambas experiencias. En un principio, los bastones de aluminio se hicieron para el esquí, pero en los últimos años el concepto se ha modificado y ahora también existen bastones de trekking. Los bastones de esquí y los de trekking se parecen, pero presentan diferencias importantes. Los de esquí tienen una longitud determinada, mientras que los de trekking se pueden extender según se necesite. Los de esquí se fabrican a partir de tubos huecos de aluminio aeronáutico, que se introducen en un horno durante 12 horas para endurecer el material. Después, los bastones se prensan con estos rodillos para enderezarlos. La rigidez previa del metal es la clave que garantiza que el aluminio no se parta durante este importante proceso de enderezamiento. Un extremo de cada tubo se introduce en un dispositivo que lo comprime hasta usarlo con unas dimensiones precisas. Este perfil es más resistente a la rotura y también hace que el bastón sea más fácil de equilibrar. Una herramienta de corte giratoria automática se introduce en el tubo para nivelar el extremo irregular. Otra máquina recorta el extremo más ancho del bastón. A continuación, se perfora una muesca en el mismo extremo que servirá de guía cuando se ponga el nombre comercial y el diseño artístico. Después de que los bastones de esquí se hayan usado y recortado, se inspeccionan en el siguiente puesto. Un supervisor los examina uno a uno y una vez aprobados, están listos para el lijado. Para ello, se tornean entre dos bandas de lijado. Esto elimina los residuos de polvo y vuelve áspera la superficie para que la pintura agarre mejor. Y después, se giran en un carril aéreo mientras una pistola pulverizadora aplica la pintura. Posteriormente, una herramienta automática aplica pintura por medio de unas plantillas que transfieren los diseños y las letras sobre los bastones. A cada paso de la herramienta se aplica un color diferente y esta disposición en capas crea los diseños. Después, los bastones pasan por un baño de ácido. Una corriente eléctrica se propaga por la solución ácida, haciendo que los bastones se oxiden para recibir un acabado resistente a los arañazos llamado anodizado. Mientras tanto, en la cadena de producción de bastones de trekking, una serie de cepillos de cerdas de alambre se insertan en los distintos tubos para raspar la superficie interna. Esto hará que un dispositivo extensor pueda agarrarse mejor a la superficie para alargarlos. A continuación, una pistola pulverizadora recubre algunos bastones sin terminar con una laca transparente. Ahora se examina una hilera de bastones de esquí buscando posibles manchas u otros defectos. Si superan el examen, pasan a la siguiente etapa. Un carro empuja cada bastón de esquí hacia una contera de carburo que se introduce en el extremo cónico. Con esta resistente contera, los bastones de esquí ya están equipados para perforar cualquier tipo de nieve dura. Posteriormente, un trabajador introduce una empuñadura de goma en el extremo del mango de cada bastón. Un mecanismo hidráulico introduce la empuñadura con más fuerza.
Existen muchos tipos de empuñaduras, cada una con un aspecto y tacto diferentes, dependiendo del tipo de bastón que se fabrique. Las de algunos bastones de esquí tienen incluso clips para enganchar los guantes, algo muy práctico. Ahora los tubos de los bastones de trekking bajan por la cadena de producción. Allí se introducen unas fundas plásticas con puntas de carburo en el tubo inferior del bastón. Después, una herramienta giratoria atornilla parte de un mecanismo extensor en el tubo medio. Este extensor permitirá alargar o acortar el bastón dependiendo de las necesidades. La otra parte del mecanismo extensor se monta en el tubo inferior. Por último, un operario monta las piezas deslizando una parte del mecanismo extensor dentro de la otra. Y para terminar, se afilan las puntas. Y estos bastones ya están preparados para la acción, ya sea para subir montañas o para descenderlas esquiando. Bueno, si crees que te hemos metido en aguas demasiado profundas, o si nos tienes saña por enseñarte a hacer lasaña sin haber comido, por favor, no nos des un corte, porque ahora ya sabes que así se hace.